lo que está ocurriendo en Madrid. Muy pendientes estamos de la comparecencia de la sede de la Comunidad madrileña con los consejeros de Hacienda y Empleo y el de Sanidad. La presidenta madrileña ha defendido que su hermano tiene derecho a ganarse la vida en su sector. Acaba, de hecho, a emitir un comunicado, este que tenemos aquí. Irene Santamaría, ¿qué dice este comunicado? Sí, así es. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso acaba de emitir un comunicado en el que asegura que la factura no es una comisión a su hermano, sino el cobro de las gestiones realizadas para conseguir material en China y poder trasladarlo a Madrid. Además, en el comunicado dice que siempre se ha negado a dar explicaciones sobre la actividad de su hermano y que le parece denigrante, señala, tener que aclarar toda esta información. Como comentabas, estamos muy pendientes de que dé comienzo esa rueda de prensa, que finalmente contará con 2 consejeros de la comunidad del Gobierno regional en vez de 3, y que se espera que aclaren un poco la situación, la adjudicación de ese contrato que ha abierto una guerra interna dentro del Partido Popular. No estará presente Isabel Díaz Ayuso, que sí hablaba esta mañana en unas declaraciones a la cadena COPE en las que volvía a atacar a Pablo Casado. Decía la presidenta madrileña, señalaba que le parece muy triste tener que hablar, dar explicaciones, que le achaca un delito y le ofende tener que demostrar su inocencia. También ha lamentado el daño que le están haciendo a ella y se ha mostrado convencida de que alguien ha intentado engañar a Pablo Casado, al que desmiente asegurando que le dijo que la información de esa comisión vino desde la Moncloa. Lo ilegal es si yo intervengo o si alguien del gobierno interviene para que se le dé un dinero a esa empresa. A partir de ahí, al no serlo, yo no le puedo decir a nadie destripa todas tus cuentas, porque no hay nada ilegal ahí. Entonces, yo no sé, primero esa cantidad me extraña que el Partido Popular la tenga y la tenga tan clara. Bueno, nos explicaba nuestra compañera Irene ese comunicado que ha emitido hace apenas unos minutos Isabel Díaz Ayuso, en el que detalla las facturas que hizo su hermano, una factura por valor de 55.850 euros masiva. Dice que del resto de facturas no tiene que dar cuenta porque no tienen relación con la Comunidad de Madrid y con su hermano. Dice que su hermano también tiene derecho a la privacidad. Es el comunicado, como decimos, que ha emitido Isabel Díaz Ayuso sobre ese contrato, sobre esas supuestas comisiones que ha recibido su hermano, y precisamente sobre ello, sobre ese contrato, están a punto de hablar, los vemos ya en imagen, desde los consejeros de Hacienda y Empleo y el consejero de Sanidad. Vamos a escuchar, a estar atentos a esta rueda de prensa donde darán los detalles precisamente de ese contrato relacionado con el hermano de Isabel Díaz Ayuso. En principio estaban convocados 3 consejeros, ellos 2 y también Enrique López, consejero de Justicia e Interior, pero finalmente Enrique López no está presente en esa comparecencia. Muy buenos días. A lo largo de estos últimos 24 meses, el Servicio Madrileño de Salud ha tramitado más de 4.000 expedientes, en concreto 4.106, para dar la cifra exacta. Todos y cada uno de ellos se han realizado con el único objetivo de proteger a los ciudadanos y a nuestros profesionales ante la mayor pandemia del último siglo y ante el abandono en todo momento del Gobierno central y, sobre todo, fruto del fracaso de su compra centralizada. Todos los procedimientos se han tramitado de manera legal, transparente y acordes con las prescripciones de la legislación en contratos del sector público. En este caso, el artículo 120, que regula la tramitación de emergencia. Es decir, los más de 4.000 expedientes de contratación COVID se han ajustado siempre a procedimiento. Todos y cada uno de ellos han seguido los siguientes pasos. Toda oferta recibida en el Servicio Madrileño de Salud es remitido al órgano técnico competente, que es la Subdirección General de Contratación de la Dirección General de Gestión Económica Financiera y de Farmacia. Son sus técnicos, funcionarios, todos ellos, los encargados de filtrar las ofertas en base a criterios técnicos. Esto es, evaluar la documentación, que el precio se ajuste a la situación del mercado en ese momento, que lleguen en plazo, que cumplan los cánones de calidad
En definitiva, lo que se trata es de validar si cumple o no cumple con los criterios de necesidad, de oportunidad y de legalidad, con toda la documentación técnica necesaria. Y cuando los técnicos revisan esos criterios, dan el visto bueno para poner en marcha el procedimiento, que incluye la memoria justificativa de adquisición por parte del órgano asistencial competente, en este caso y en referencia a este contrato, pues la Dirección General de Proceso Integrado de Salud, y su posterior traslado al órgano de contratación, en este caso la Viceconsejería de Sanidad, para la adopción de la declaración de emergencia. Tras todo esto se ejecuta el contrato. Cada expediente ha seguido el mismo procedimiento. Cada expediente ha sido publicado con transparencia en el portal de contratación. Y mi obligación como consejero de Sanidad es garantizar la salud, poner al alcance de todos los madrileños todos los recursos necesarios y más en una situación de emergencia sanitaria mundial, que es la situación sanitaria más grave que hemos vivido en las últimas décadas. Siempre con arreglo a derecho, siempre siguiendo los procedimientos legales. Así ha sido cada paso que hemos dado. Nuestra gestión ha sido honrada, repito, honrada siempre. Muchas gracias. Gracias. Continúo yo para explicarles sobre el contrato del que estamos hablando, el contrato de Priviet y los procesos de control previo y posteriores que ha tenido. El contrato se hizo con absoluto y total respeto a la normativa de contratación de emergencia, es decir, por tanto, a la ley de contratos del sector público. Ese contrato pasó y ha pasado todos los controles previos y posteriores, internos de la propia Comunidad de Madrid y externos, y toda la transparencia. Luego, por tanto, es un contrato absolutamente irreprochable, como ya ha quedado acreditado en la documentación que les vamos a entregar. Les vamos a entregar la documentación completa de todo el tracto administrativo del contrato, desde que se inicia el 1 de abril por parte del director general del Proceso Integrado de Salud, con la correspondiente memoria justificativa. 182.000 mascarillas se entregan el 15 de abril y otras 68.000 el 20 de abril, y ahí están y van a ver los albaranes de entrega. El director general del Proceso Integrado de Salud firmó la conformidad el 29 de abril, estoy hablando siempre del año 2020. El interventor fiscalizó el contrato de emergencia el 27 de mayo antes del pago. El consejero de Sanidad finalmente dio cuenta al Consejo de Gobierno, como todos los demás contratos de emergencia, por parte de todos los consejeros que los han hecho. Ese es el primer bloque en el cual están controles previos y posteriores por parte de la Administración de la Comunidad de Madrid, en este caso fundamentalmente de la intervención. Segundo, transparencia. El contrato subió al portal de contratación el 10 de junio del 2020. Entonces, que alguien ahora diga que no ha estado a disposición. Ha estado subido al portal de contratación desde el año, por tanto, al portal de transparencia, desde el 10 de junio del año 2020. Segundo. Tercero, auditoría de la Cámara de Cuentas, por tanto, del órgano externo fiscalizador, auditor, equivalente al Tribunal de Cuentas en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Cámara de Cuentas, la cual, por encargo de la Asamblea de Madrid, revisó toda la contratación de emergencia del año 2020 hecha por la Comunidad de Madrid, por tanto, durante todo el periodo de la pandemia. Esa revisión se ha traducido hasta ahora en un anteproyecto de informe de la Cámara de Cuentas, del cual también les vamos a entregar una copia, al cual yo hice alusión cuando comparecí en la Asamblea de Madrid en el mes de noviembre, que está ahora pendiente de aprobación definitiva por parte de la Cámara, y que abarca todos los contratos de emergencia hechos en el año 2020 por parte de todas las consejerías, la mayor parte de ellos, evidentemente, de Sanidad. Bueno, pues para hacer esa auditoría, la Cámara de Cuentas seleccionó por muestreo, en el informe verán cuál es el procedimiento de muestreo que utilizó la Cámara de Cuentas, y seleccionó 263 contratos, que son los que mira pormenorizadamente, individualizadamente, del principio hasta el final. Uno de ellos es el de Priviet. Y lo que se trasluce
en el anteproyecto de informe de la Cámara de Cuentas es que no hay ni tacha ni reparo de ninguna clase sobre ese contrato, en ninguno de sus aspectos. Lo van a ver en el anteproyecto de informe de la Cámara de Cuentas. Ese era el tercero. Vamos por el cuarto. Comparecencia mía el 11 de noviembre pasado, 11 de noviembre ya del 2021, en la Asamblea de Madrid, en la cual entregué toda la documentación de 4.526 contratos de emergencia hechos por la Comunidad de Madrid hasta esa fecha, de cada uno de ellos 18 campos de información. La entregué en papel y en soporte digital a la presidencia de la Cámara, la cual lo distribuyó entre los grupos. Ha pasado desde el 11 de noviembre hasta el día de hoy y ni uno solo de los grupos ha expresado ninguna preocupación ni ninguna cuestión en relación con este contrato, ni con ninguno, debo decir. Ese era el cuarto. Quinto, más de 6.000 preguntas y peticiones de información en la Asamblea de Madrid a lo largo de los casi ya 2 años desde que empezó la pandemia relacionados con contratación de emergencia. Es decir, toda la transparencia en todos los contratos y específicamente también en esto. Yo con esto quiero terminar, pero antes debo decir algo, y es que hoy en una entrevista de radio el presidente del Partido Popular ha puesto en duda algunas cosas o ha expresado algunas cuestiones en relación a lo que en su opinión debía haber hecho o no debía haber hecho la presidenta. Bien, lo que ha dicho el presidente del Partido Popular no es cierto. El órgano que contrata es el Servicio Madrileño de Salud, no el Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno no aprobó el contrato. El Consejo de Gobierno recibió un informe del consejero de Sanidad dando cuenta de que se había hecho ese contrato, que ya se habían recibido las mascarillas y que ya estaban puestas en donde tenían que estar puestas, que es lo que dice la ley y que es lo que se ha ido haciendo uno por uno, y lo habrán ido viendo ustedes, de todos y cada uno de los contratos de emergencia hechos, muchos de ellos por el consejero de Sanidad, la Consejería de Sanidad, y otros por otras consejerías. Luego, por tanto, en contra de lo que se ha dicho esta mañana o lo que ha dicho esta mañana el presidente del Partido Popular en una entrevista de radio, no hay por parte de la presidenta ni de nadie en la Comunidad de Madrid infracción de ninguna clase, ni en la legislación de incompatibilidades ni en código de ninguna clase. Para que puedan ver esta cuestión jurídica con mayor detalle, les vamos a distribuir dentro de un rato un informe del secretario del Consejo de Gobierno explicándolo con detalle, haciendo referencia a la base legal para esta afirmación que yo hago ahora. Y esto era lo que queríamos contarles, tanto el consejero de Sanidad como yo mismo, y ahora atentos a sus preguntas. Hola, buenos días, señor consejero. Quería saber si esta información que nos facilitan hoy se le trasladó al partido sobre todas las facturas y si hubo algunos contratos más con esta empresa, porque según la información que se nos ha facilitado no hubo comisión, sino simplemente el pago de una factura por la intermediación. Si nos puede concretar si eso fue así. Muchas gracias. Hasta donde yo, lo que sé es lo que ha dicho la presidenta, y es que informó y le habló de esta cuestión cuando el presidente del partido le habló a su vez de esta cuestión, ¿no? Por tanto, ahí está la información dada que coincide con esta que les estamos dando en este momento. Si no hubo más contratos con Privet, ni en el año 2020, desde luego, ni posteriores tampoco. Bueno, es que sobre esa cuestión la presidenta les ha trasladado lo que su hermano le dice, y sobre esa cuestión es que yo no hay nada que pueda ser. Es que en la Comunidad de Madrid no puedes saber cuánto perciben ni qué trabajo hacen las personas que trabajan para las empresas. O sea, ni siquiera tendríamos base legal para saberlo. Hola, buenos días. Jaime Arrul para Rojo Vivo. Estamos en directo en la Rojo Vivo. Buenos días, señor Lasqueti. Yo quería preguntarle, ¿aparece el nombre de Tomás Díaz Ayuso en el contrato? ¿Es legítimo pensar que el dinero que ha obtenido, que dice la presidenta Díaz Ayuso, de 55.000 euros aproximadamente masiva, es legítimo que haya conseguido eso? ¿Es transparente que se actúe de esa manera? Quería preguntar también al señor Escudero, el hecho de que un nombre
Tomás Díaz Ayuso influye a la hora de contratar para conseguir mascarillas en tiempo de pandemia? ¿Realmente se puede entender que esto es una intermediación cuando realmente, si se está diciendo en el comunicado de la presidenta Ayuso que se va a China, él tenía la red comercial allí? Entonces, ¿por qué se contrata a Priviet si la red comercial realmente es de Tomás Díaz Ayuso y no se contrata realmente? ¿Se intentó contratar a Priviet precisamente para evitar que el nombre de Tomás Díaz Ayuso figurara en algún momento? Muchas gracias. El nombre de Tomás Díaz Ayuso no aparece, por supuesto, en la factura, ni tendría por qué aparecer, ni tampoco ninguna de las personas que pudieran haber hecho algún trabajo en la provisión del servicio o de bienes que en ese momento adquiría la Comunidad de Madrid. Es que, insisto, legalmente no tendríamos posibilidad ni aunque quisiéramos saberlo. Con respecto a la segunda pregunta, bien, Tomás Díaz Ayuso no influye en que el Servicio Madrileño de Salud cierre esa contratación con la empresa. Nosotros estamos viendo una situación extremadamente crítica. Además, cuando se formalizó ese contrato, que era el día 1 de abril, recuerdo de cabeza que estábamos por encima de los 15.000 ingresados y por más de 4.000 fallecidos, y además, sobre todo, habiendo venido de una ausencia absoluta del fracaso de la compra centralizada del Gobierno, y por lo tanto nuestra misión era conseguir el mayor número de mascarillas para proteger a los profesionales y para proteger a nuestros ciudadanos. Y eso fue lo que hicimos. Todas las ofertas que se recibieron dentro del Servicio Madrileño de Salud eran estudiadas por el procedimiento que yo les he dado a través de la Subdirección de Gestión Económica, y a partir de ahí se abría el procedimiento. Pero nadie ha influido en la compra de esas mascarillas porque era una necesidad comprar esas mascarillas. No descontextualicemos lo que estamos viviendo en esos momentos, que eran momentos absolutamente dramáticos. Sí, hola, buenos días. Consejero, acaba de decir que las intermediaciones están en el ámbito privado, pero quería saber si me podrían decir si es habitual que haya un cobro por contraprestación en la adjudicación de contratos. En caso afirmativo, si esa cantidad de 55.000 euros para un contrato de 1,5 millones sería más o menos razonable. Y luego quería también preguntarles, más allá de los contratos, si me pudieran contestar si la presidenta les ha manifestado, en el caso de que sea expedientada por el partido, si tiene intención de seguir al frente de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. ¿Qué personas o cuántas personas intervienen en cada uno de los procesos que conducen a cada uno de los bienes y servicios que adquiere la Comunidad de Madrid? Es que no hay posibilidad humana de saberlo. Es decir, ¿cuántas personas están participando en este momento para que tengamos luz? ¿Cuántas personas intervinieron en la preparación del contrato que se presentó a la licitación correspondiente? No lo sabemos. No lo sabemos. Luego, por tanto, no hay respuesta posible a su pregunta. Si la cantidad es razonable, yo tampoco lo ignoro por completo, porque no sé absolutamente nada. Y sobre si la presidenta es expedientada, yo oí ayer para mí muy desagradable noticia por parte del secretario general de que existe la intención de hacerlo o de que existe la posibilidad de hacerlo. Yo creo que no vamos a hablar aquí del Partido Popular, porque no lo hizo la presidenta ni yo tampoco, pero desde luego no afecta. O sea, la presidenta es presidenta de la Comunidad de Madrid y desde luego eso es una cuestión completamente desligada de ello. Buenas, aquí consejeros. Javier Alonso, de la cadena SER. El código del alto cargo que se dio la Comunidad de Madrid en 2016 es explícito respecto al conflicto de intereses. Habla de que existe ese conflicto de intereses cuando un familiar de hasta 4º grado de consanguinidad del alto cargo está relacionado laboralmente o comercialmente con la empresa afectada en la contratación. ¿Creen que en este caso se ha respetado el código del alto cargo de la Comunidad de Madrid? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿por qué no está la presidenta Isabel Díaz Ayuso dando cuenta ante los medios de comunicación, ella en persona, de esta situación que le afecta a ella personalmente y a su entorno? Efectivamente, se cumple perfectamente el artículo 4 del Código de Altos Cargos al que hace referencia, en el que dice que están obligados a inhibirse del conocimiento de asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido. La presidenta de la Comunidad no ha intervenido en ninguna fase de este contrato, en ninguna. Dejo aparte el hecho de que, según el comunicado que tienen ustedes a la mano, ella no supo nada de todo esto hasta el otoño del año 2021, por tanto, un año y pico después. Pero es que literalmente, o sea,
Quien contrata es una Dirección General del Servicio Madrileño de Salud, con arreglo al procedimiento establecido, y de ello se da cuenta, se informa al Consejo de Gobierno, como se hace de todos los demás contratos de emergencia. Luego, por tanto, no hay ninguna infracción, evidentemente, del Código de Altos Cargos. Insisto en que van a tener una nota del secretario del Consejo de Gobierno en el que les da ya más detalles, digamos, técnico-jurídicos sobre esta cuestión. Respecto a la pregunta que ha formulado, que porque no se encuentra la presidenta, bueno, yo creo que con la nota que han tenido ustedes antes de comenzar esta rueda de prensa clara, yo creo que son los puntos más sensibles y que requerían esa aclaración. Y luego, en segundo lugar, aquí nos encontramos la Consejería de Economía y Hacienda, que es la que se encarga de la verificación del contrato, y la Consejería de Sanidad, que es la que propone, la que realiza la contratación. Por lo tanto, yo creo que estamos encantados de poder dar la respuesta a las preguntas que ustedes nos realicen sobre el contrato en cuestión. ¿Qué tal? Buenos días, consejero. Yo tenía también dos preguntas. La primera, que ¿qué les parece la dimisión de ayer de Ángel Carromero? ¿Creen que con su dimisión también se demostraría de alguna forma ese supuesto espionaje? Y también, ¿qué les pareció las manifestaciones que hubo ayer alrededor de Génova 13? Muchas gracias. Bueno, no hay ninguna valoración que hacer por parte del Gobierno y de la Comunidad de Madrid sobre la dimisión de Ángel Carromero, y ni tampoco sobre las manifestaciones. Insisto en que nosotros aquí estamos centrados en las cuestiones que se refieren a la actuación de la Comunidad de Madrid, que es sobre la que se ha intentado echar sombras de sospecha injustificadas. Hola, buenas. Yo soy Fátima Caballero del diario.es. Yo quería preguntar si no creen que deberían aclarar más cuánto fue el dinero y por qué conceptos cobró exactamente Tomás Díaz Ayuso de esa empresa, porque la presidenta habla de 55.000 euros y luego dice que hay otros conceptos que no quiere detallar. No sé si sería mejor que se detallasen teniendo en cuenta el contexto actual. También dice el consejero de Hacienda, se hizo con absoluto y total respeto a la normativa de contratación de emergencias, un contrato que pasó todos los controles previos, internos y externos. Feijóo, el presidente de la Xunta de Galicia, acaba de decir que Pablo Casado tiene todo su apoyo absoluto al presidente de mi partido. España. Se lo debemos a nuestros 40 años de historia, se lo debemos a nuestro compromiso con los españoles y se lo debemos también al funcionamiento democrático, reglado, de un partido que nació con la Constitución, que es el Partido Popular. Es muy difícil pedirle a los votantes que se unan en el entorno de un proyecto de centro-derecha como el PP si los votantes acreditan que el que no está unido es el propio partido. Por tanto, en este contexto, ayer creo que fue un día muy desafortunado y espero que tengamos la suficiente cintura y la suficiente capacidad de reacción para solventar la hemorragia que está sufriendo el Partido Popular. Y espero y deseo que el presidente Casado acierte con su decisión y también espero y deseo que se busque un punto de encuentro entre la dirección nacional de mi partido y el Gobierno de la Comunidad de Madrid, porque el problema se circunscribe exclusivamente a esto. El Partido Popular no está en crisis. Lo que hay es un desencuentro profundo y lamentable entre la presidencia de la Comunidad de Madrid y la dirección nacional del partido. Pero insisto, este es el cinturón o el círculo de dificultades en el partido. El partido está en forma y lo que quiere es seguir sirviendo a nuestro país. Ayuso acaba de presentar, como le digo, las cuentas. Ella asegura que su hermano no cobró comisiones, sino que cobró la gestión por traer las mascarillas de China. ¿A usted qué le parece esta acción del hermano de Ayuso y también la respuesta de Ayuso? Usted comprenderá que en este momento nadie conoce con exactitud el conjunto de expedientes administrativos que en un momento de emergencia sanitaria se produjo desde el punto de vista de las compras, de acuerdo con la ley de contratos, en todas las administraciones públicas de nuestro país. La explicación de la
presidenta de la comunidad, es una explicación que yo desconozco porque no la he oído, pero si es como usted refiere, pues es una explicación bastante lógica. Y es que en ese momento cualquier persona que se dedique a la gestión comercial en el mundo de la sanidad, cualquier suministro de mascarillas y mucho más, mascarillas FFP2 o FFP3, era un lujo disponer de esas mascarillas. Y efectivamente me consta, porque el Servicio de Salud tuvo muchas dificultades, que las mascarillas se subastaban en China. Y había cargueros de los distintos países del mundo, cargueros alemanes, cargueros británicos, cargueros españoles, en los que una vez que se tenía el contrato, pues al final a veces no se producía el suministro, porque los precios bailaban en función del servicio de salud del país, que pujaba más por el material. Nosotros lo vivimos en la compra de respiradores, y es que compramos respiradores en el mes de febrero y los respiradores que había comprado Galicia se le sirvieron posteriormente a otros respiradores porque se cargaron en otros aviones de otros países que tenían más prioridad. Pero insisto, desconozco ese expediente. Cualquier duda, cualquier sombra sobre un expediente, la Administración afectada tiene que dar las explicaciones normales y contundentes hacia cualquier sombra o duda. Pero en este momento comprenderá usted que empezar a ver expedientes de compra en momentos de emergencia y empezar a valorar conductas en función de determinados indicios es una precipitación. Ha hablado con... Última, ¿eh? Sí, ha hablado con Pablo Casado en las últimas horas, quizás sí me gustaría saber qué le ha dicho, porque esta mañana el presidente de su partido ha hablado de testaferros en esta situación. Usted pedía calma, que se acierte la solución. No sé si cree que ese tipo de pronunciamientos van en esa dirección. Y también quería preguntarle si usted estaría dispuesto a arrimar el hombro para sacar al Partido Popular de esta situación en la que se encuentra, de esta crisis en la que se encuentra. Claro que he hablado con el presidente, me ha llamado y yo por supuesto que he hablado con él y hablaré con él todas las veces que él quiera y que le pueda ser útil mi opinión. Es evidente que lo que yo le digo al presidente del partido o lo que él me dice a mí se queda en el ámbito de una conversación privada entre dos compañeros de partido. Y además él es mi presidente. El presidente Casado es el presidente del Partido Popular en el que yo milito. Y en relación con mi posición, es una posición que ustedes conocen y la prensa que llega de una forma muy especial, y es que yo soy presidente de Galicia. Como presidente de una comunidad autónoma, soy el representante ordinario del Estado y, por lo tanto, mi compromiso también es aportar a la política nacional mi visión, mi óptica y mi opinión. Y, además, no tengo ninguna limitación para hacerlo. Opino libremente sobre las cosas que afectan a mi partido o que afectan a mi país y, por supuesto, me responsabilizo de las decisiones de la Xunta de Galicia. Este es mi papel, lo ha sido así en los últimos años y lo sigue siendo ahora. Por tanto, mi responsabilidad me lleva a ser leal con mi presidente, a ser leal con mi partido y a decir lo que pienso. Dentro de la lealtad está la responsabilidad de decir lo que uno piensa. Y entiendo que este problema que hemos creado ayer tiene que tener una resolución rápida. Y no una resolución de meses, sino una resolución de días. Porque no tenemos derecho a faltar a nuestro compromiso. Y nuestro compromiso no es dedicar a los problemas internos del partido nuestras energías. Nuestro compromiso es solventar problemas, no crearlos. Y nuestro compromiso es hacer una oposición a un gobierno que lo consideramos realmente malo para los intereses de los ciudadanos. Vamos a ver si rectificamos y no nos apartamos de nuestro compromiso. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Espera Núñez Feijóo que haya una solución rápida para solventar, ha dicho, la hemorragia que está teniendo el Partido Popular. Insiste en que la formación no está en crisis, está en forma, pero ahora mismo hay un desencuentro profundo y lamentable. Casado es mi presidente, ha dicho el presidente de la Xunta, ha mostrado así públicamente su apoyo a Pablo Casado, apoyo que también ha recibido el líder del PP por parte de Fernando López Miras, presidente de la región de Murcia. Apoyo y respaldo a la dirección nacional del Partido Popular y estoy convencido de la honorabilidad de Isabel Díaz Ayuso. Y del mismo modo también creo que la actuación de la dirección nacional ha sido correcta y adecuada.
Isabel Díaz Ayuso ha emitido hace unos minutos un comunicado en el que explica que su hermano emitió una factura de 55.850 euros masiva, pero que esa factura, dice la presidenta madrileña, no es una comisión, es una contraprestación por su trabajo, conseguir el material, esas mascarillas en China, y trasladar después el producto a Madrid. Según el entorno de Ayuso, ese comunicado es la respuesta a la sugerencia de Pablo Casado de que ese expediente informativo que anunciaron ayer que se iba a abrir se cerraba hoy si Ayuso daba explicaciones. Es la respuesta, como decimos, a esa sugerencia. Esta mañana Pablo Casado ha hablado por primera vez, se ha mostrado muy sorprendido y decepcionado, niega un espionaje a Isabel Díaz Ayuso y Laura Pavía le pide que aclare qué comisión recibió su hermano del contrato de las mascarillas. Lo hace, según el entorno de Ayuso, a través de este comunicado del que estamos hablando. Sí, además, esta mañana Casado ha desmentido que la información sobre el hermano de Ayuso haya venido por parte de la Moncloa. Afirma que todo lo que se dijo ayer es mentira y que no ha sucedido nada de lo que comentó Ayuso. Así lo ha asegurado en una entrevista esta mañana en COPE, en las primeras declaraciones tras la crisis que se ha abierto en el Partido Popular. Afirma que sea o no legal, no confirman si es o no legal el cobro de la comisión por parte del hermano de Ayuso, pero señalan que aún así la duda es si es ejemplar este acto, que se adjudique un contrato por parte de un gobierno dirigido por su propia hermana. Casado niega, eso sí, haber utilizado este contrato para pedir a Ayuso que no se presenta al Congreso de Madrid, del Congreso del PP en Madrid. Eso sí, además dice que no le importa quién se presente y tampoco quién gana, aunque asegura que de haber alguna prueba convincente no dudarán en tomar medidas, en depurar responsabilidades. Asegura Casado que su deber es asegurarse de que en ninguna comunidad dirigida por el Partido Popular se lleven a cabo prácticas corruptas o irresponsables. En cuanto a lo que dijo ayer Ayuso, Casado asegura estar se lamenta mucho, señala que no, cree que no se lo merece y además se asegura y recuerda que jamás ha retirado su apoyo a la presidenta de la comunidad. Dice que nunca ha acusado a Isabel Díaz Ayuso de nada, simplemente le pidió información, le preguntó por la información que le estaba llegando y que están todos muy sorprendidos por su reacción. Advierten que no se puede difamar ni calumniar a un compañero de partido públicamente como hizo ayer Isabel Díaz Ayuso, y desde el Partido Popular ya han trasladado que se ha abierto un expediente informativo para tratar de aclarar qué es lo que ha sucedido. Más allá de que sea ilegal, que eso es algo que tendrá que decir un juez si hay una investigación, la cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarillas. La verdad es que estoy muy sorprendido, muy decepcionado, pero con la conciencia muy tranquila. Yo tengo que empezar diciendo que lamento mucho todo lo que está pasando y soy muy consciente del daño que esto hace a la imagen del partido. Yo creo que lo que ocurrió ayer es algo que no merezco personalmente. Yo jamás he retirado mi apoyo a Isabel Díaz Ayuso. Yo estoy pidiendo explicaciones que no se me han dado. Aquí la cuestión es quién hace público todo esto ayer. Y es la Comunidad de Madrid. Esto es una cuestión interna en la que yo estoy pidiendo explicaciones por una cuestión que no he aflorado porque ni tengo pruebas y deseo fehacientemente que no sea así. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha descartado a día de hoy llevar a cabo una moción de censura contra el alcalde de la capital, aunque remarca que Ciudadanos llegará hasta el final y se cesará a quien se tenga que cesar. Que el PP se dé cuenta que las administraciones donde esté Ciudadanos no van a poder utilizarlas para sus guerras, no van a poder patrimonializarlas, no las van a poder, pues en fin, hacer lo que ha pasado en otros años.
El PSOE y Más Madrid han presentado escritos en la Fiscalía Anticorrupción para que investigue la presunta comisión que habría recibido el hermano de Isabel Díaz Ayuso por ese contrato realizado durante la pandemia. Ha exigido a los populares que entreguen toda la documentación acerca de ese contrato para la compra de mascarillas y también la información sobre la presunta mordida por parte de su hermano. El PSOE de Madrid ha anunciado un proceso de fiscalización tanto de la comunidad como del ayuntamiento. Cuanto más les escuchamos, más dudas tenemos, sinceramente. Hoy hemos oído a Pablo Casado hablar de testaferros, hemos oído a Pablo Casado hablar de que obtuvo la información directamente a través de la Administración, es decir, a través de la Comunidad de Madrid. Hemos oído también a Isabel Díaz Ayuso, con gran sorpresa he de decir, que ni siquiera ha preguntado a su hermano por la comisión. Bueno, pero entonces, si es que de lo que estamos hablando es de esto. Lo que queda por dilucidar es si esto es un caso de prevaricación, de malversación, de cohecho o de tráfico de influencias. Yo creo que esto es la primera piedra de un caso de corrupción más grande que va a llevar imputaciones, que no es la primera vez que vamos a venir a la Fiscalía, porque nosotros también estamos investigando otro tipo de contratos. Bueno, sobre este asunto le han preguntado a la portavoz del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Isabel Rodríguez dice que es un espectáculo lamentable, que daña la democracia y pide al PP que no les involucre, ha dicho, en su guerra interna. No tenemos nada que ver, que no nos metan en su lío, que no nos usen como coartada. Han de aclarar, en primer lugar, si efectivamente ha habido algún hecho irregular que pueda ser constitutivo de delito y, por tanto, que lo lleven donde corresponde, a los tribunales. El investigador al que presuntamente recurrieron para analizar las cuentas del hermano de Isabel Díaz Ayuso rechazó el trabajo. Asegura que lo que le pedían no era legal y no da nombres de quien se puso en contacto con él. La dirección del Partido Popular no le da credibilidad. Lo que han hecho es acogerse a la legalidad y no realizar una investigación ilegal que puede perjudicar a terceros. Eso es lo único que he hecho.